Hoy vamos a tener un tema bien interesante, bien importante aquí dentro de nuestra maestría, la actividad número 2, sobre inclusión de la educación financiera en la educación media. Para eso tenemos aquí al profesor César Enrique Jerónimo Perea desde Ciénaga Magdalena y su servidor Héctor Chitiva desde Bogotá. Para empezar, vamos a hablar justamente de cómo la parte académica, la orientación académica en las instituciones educativas hoy día no contempla un tema tan relevante como la cátedra de educación financiera, donde digamos que el objetivo principal es el desarrollo de capacidades que le sirvan a los jóvenes para tener una cultura financiera. Y de esta manera, pues por supuesto, tomar decisiones frente a la responsabilidad de las finanzas personales. Profe César, ¿qué es lo que nos dice Robert Kiyosaki sobre este tema en particular? Buenos días, compañeros. Buenos días. Robert Kiyosaki es muy preciso cuando dice que la mayor riqueza es la educación financiera. Sin embargo, el sistema educativo colombiano no lo contempla y prácticamente podríamos decir que está nula o definitivamente es poca. Son pocas las instituciones que hoy día están manejando el tema. Sí, así es. Realmente, digamos que no se ha contemplado en la cátedra, digamos, una formación en ese estilo, que sea de manera transversal y le sirva a todos, y esa es la dificultad. Pues resulta que desde hace tiempos la Superintendencia Financiera de Colombia, institución en donde yo trabajo actualmente, viene haciendo alianzas con diferentes instituciones educativas, entre ellas la institución Carlos Pizarro León Gómez en Bosa, y con ellos hemos venido desarrollando ya un buen número de charlas, presencia virtual, presencia también personal, desarrollando material educativo y generando, digamos, esos espacios e inquietudes con la parte docente, con la parte administrativa y, por supuesto, con los alumnos en busca de desarrollar, digamos, un espacio de formación en educación financiera. Eh, Profe, usted nos cuenta un poquitico también el tiempo que ha sucedido con los jóvenes durante este tiempo allí en esta institución. Así es, mi amigo. Varias promociones de jóvenes de esta institución hacen excelentes comentarios y no solamente ellos por lo que han aprendido. Sus padres también están muy contentos porque hoy día tienen a unos hijos con una disposición diferente para el manejo del dinero. Esto ha sido tan interesante que usted, la compañera Aura, que no está presente, y mi persona, nos hemos encaminado en hacer una maestría para profundizar sobre este tema, que es muy interesante hoy día, que es el manejo de las finanzas. Siga usted. Sí, justo, profe, ya que lo menciona, como parte de la historia que hemos tenido acá es que hemos podido ya desarrollar actividades en los tres sitios, en Ciénaga, allí en Caldas, en Antioquia y aquí en Bogotá, con las instituciones educativas y hemos podido ya hacer unos acercamientos para mirar cómo podemos desarrollar un modelo. Este va a ser, digamos, el modelo de prueba y luego, por supuesto, que lo vamos a repetir allí en las instituciones educativas donde ustedes trabajan. Eh, los escritores Said y Bertea hablan justamente de cómo la educación financiera es como esa habilidad, esa capacidad de utilizar información financiera para tomar decisiones sobre estos temas. Pero mire que paradójicamente también otros detractores, otra persona que dice lo contrario, dice que así usted le proporcione a la gente toda la información, así usted le dé toda digamos, el cúmulo de herramientas, eh, no solamente con eso es suficiente para que ellos desarrollen habilidades. Y aquí tenemos que ver entonces que los saberes cognitivos, es cierto, esa forma de aprendizaje tradicional que tenemos, pero también los saberes procedimentales, es decir, cómo logramos que ellos tengan éxito a través de una actividad. Y finalmente, la parte actitudinal, que es donde necesitamos que ellos tengan una disposición, son importantes para poder lograr desarrollar, obtener, digamos, éxito en el desarrollo de lo que queremos. Entonces,
sí va a ser importante que la información que tengamos nos demos cuenta de que no estamos creando, digamos, una panacea con esto, sino que debe haber colaboración del colegio, colaboración de los alumnos y de nosotros para que eso realmente funcione. Entonces, profe, en ese sentido, ¿qué ha pasado con la cátedra de educación financiera? ¿Por qué no existe? Bueno, retomando lo que usted dice, que me parece supremamente interesante, ahora hablemos de la parte jurídica. La parte jurídica sí existe. En la ley 115 del 94, Ley General de Educación, se plantea la necesidad de crear la cátedra de fundamentos financieros. Sin embargo, no fue hasta el 2011, a través de la ley 1450, en donde el Estado propone nuevamente que se cree la cátedra, pero no hay dinero, no hay forma de que se realice. Las instituciones necesitan ser adecuadas para poder desarrollar la cátedra. Pero también hay que tener en cuenta de que las instituciones también, ya que existe en el pensum que propone el Ministerio de Educación, también deberían tomar la iniciativa y trabajar con lo que existe. De todos modos, ya es cuestión de ganas de tratar de sacar un tema tan importante a flote y llevarla a las instituciones educativas. Siga usted. Sí, justamente en las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado que hay material, que efectivamente se emitió un material desde esa época, pero que la respuesta del ministerio es que no ha habido el dinero para implementarlo. Y entonces el tema aquí finalmente es que sí se necesita porque en la educación media debe haber ese, digamos, proceso de búsqueda sobre el futuro que los jóvenes deben estar queriendo encontrar, más por esa naturaleza de nosotros. Nosotros las personas somos económicos por naturaleza y necesitamos esos conocimientos para comprender el manejo de los recursos. Los chicos y nosotros todos necesitamos saber cómo ahorrar, cómo gastar, cómo y dónde invertir, de qué manera entender los hechos económicos, cómo afecta eso la calidad de vida de todos. Entonces, el tema aquí y el propósito de nuestra investigación es mirar también es cómo la educación financiera pues realmente le aporta a esos proyectos de vida cuando los chicos están justamente en esa educación media terminando su ciclo escolar y mirando cómo su entorno pues va a cambiar. Bien, Amigo, y hay que tener algo en cuenta muy interesante, y es que sí se han hecho investigaciones, ¿sabes? Con dineros públicos y con dineros privados, pero es que se centran en hacerlo con jóvenes mayores de edad y no es tan rentable para el futuro de los jóvenes que están en la educación media, porque es que resulta que ahí es donde se debe iniciar el proceso de educación financiera, desde los primeros años de la educación, buscando que cuando éste llegue a su mayoría de edad y elija, ¿verdad?, ser profesional en que no sea ajeno al manejo del dinero, sino que sea una persona con fluidez, que pueda manejar sus finanzas y, ¿por qué no?, pensar en una manera enriquecedora. Eso no es malo en estos tiempos. claro Sígame, que amigo. sí. Claro que sí, eso es, profe. Digamos que se necesita entender que la educación financiera pues es una herramienta complementaria a la educación, pero también transversal en la misma educación media, porque independientemente de la carrera que los chicos quieran escoger, necesitan adquirir estas capacidades, necesitan tener conciencia financiera eh, para que aprendan a manejar ese dinero o sus finanzas personales, entendiendo que cada uno de nosotros somos una pequeña empresa, un pequeño núcleo individual o familiar que necesita administrar la entrada y salida de dinero. Necesita también concretar unos objetivos en la vida, necesita un control finalmente de esa idea que cada uno se inventa, que es la felicidad, ¿no? La felicidad para usted, mi profe, y para mí es diferente, ¿cierto? Pero yo necesito entender que la felicidad finalmente es un balance integral entre la salud, el dinero, el amor, y eso es lo que realmente va a construir esa idea de felicidad que cada quien está buscando. Amigo, si bien es cierto que yo no voy a una tienda a comprar 500 pesos de felicidad, no es menos cierto que es fundamental el dinero para crear felicidad. Claro, con el dinero, pues yo puedo tomar mis propias decisiones. Y eso de que si yo trabajo incansablemente para adquirir, eso no es un mito ni eso es ser avaro. Solamente es que tengo educación financiera y que sé perfectamente que hay que buscarlo, saberlo usar.
desde el punto de vista del ahorro, del consumo, de los gastos, ¿verdad? Y por qué no pensar en una sana y buena inversión. Eso es lo que yo pienso de lo que es la educación financiera. Existen Claro, yo algunos creo, paradigmas. Sí, sí, siga, sí. amigo, sigue, claro No, que sí. que hay eso justo, mi profe, que estás diciendo, esa es la relevancia que tiene esta investigación. Eso es lo que, en lo que nos estamos enfocando, en que independientemente de que las personas quieran escoger una carrera u otra o estén en un momento de su vida u otro, todos necesitamos aprender del dinero porque es importante para poder, porque es lo que es la base de lo que tenemos para justamente desarrollar. Mira que Robert, citando de nuevo aquí a Robert Kiyosaki, que es un experto en finanzas personales y ha escrito pues un set de libros, Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero, Escuela de Negocios, Queremos que sea rico, el IQ financiero. Bueno, una cantidad de libros que finalmente hablan de ese paradigma, de cómo piensan unas personas que piensan como ricos y otras personas que piensan como pobres. Eh, pero todo eso como resultado, fíjate, de la educación entendida que es la educación que reciben en la casa, pero también la educación que reciben en las instituciones educativas. Y dice él, mire que esta es la diferencia cuando un empresario educa a otra persona y la diferencia cuando un empleado educa a otro. Son dos formas de pensar. Y entonces ¿Cierto? él muestra unas estadísticas muy relevantes. Entonces fíjate que dice, el 60%, mira, el 60% de las personas le estamos apuntando a ciegas desde que nacemos a ser empleados porque supuestamente ahí está la seguridad, ahí está el confort, la felicidad. Un 35% dice, no, yo no quiero tener jefe, yo no quiero ser independiente, quiero tener mi propio negocio, voy a ser autoempleado. Y Claro. entonces dice Kiyosaki, estos dos cuadrantes, fíjate que estamos hablando de estos dos cuadrantes, cambian tiempo por plata. Están dedicados exclusivamente a eso. Mientras que el otro lado, del otro lado, el lado derecho, los que son dueños de negocio, inversionistas, hacen que el dinero trabaje para ellos. Crean sistemas, por ejemplo, en el caso de los dueños de negocio, sistemas para que este sistema les provea el dinero, incluso sin estar ellos ahí presentes. Es una concepción muy distinta. Pero lo paradójico de todo este tema es que donde estamos empleados y autoempleados, solamente está el 10% del dinero, ¿sí? Y en el otro lado, donde solo está el 5% de las personas, ¿sí? Está el 90% de las ganancias. Entonces Imagínense. dice, esto será, así como tú lo dices a veces, ¿será Sí. una conspiración? ¿Será una conspiración? Porque es que realmente es eso. Pareciera que el sistema educativo estuviera conspirando en contra, porque cuando le dicen a usted cuando es joven, cuando le dicen cuando usted está en etapa de formación, ¿en qué Claro. cuadrante quiere trabajar? ¿Sí? En En ningún ningún. momento hacen esa salvedad. Únicamente nos preparan y salga a ganarse la vida, sencillamente. Mire, y ahondando más en este tema, amigo Héctor, la educación financiera no es que sea algo de pronto muy nuevo. El Ujú, joven de hoy día maneja educación financiera sin saber lo que está haciendo. Usted ve perfectamente a jóvenes que ya tienen sí, X, hay ujú, jóvenes que manejan perfectamente una cuenta, jóvenes que conocen productos que ofrecen los bancos y demás entidades financieras en nuestro país. ¿Verdad? Son esos jóvenes que sin darse cuenta lo están manejando y le están sacando provecho. Entonces, ¿qué tal que dicha cátedra llegue hasta su aula, llegue hasta a su salón de clase? Sería muy interesante, estaríamos ayudando a formar un ciudadano muy capaz. ¿Y por qué no pensar que mucho del atraso que tienen los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, es por la mala utilización de los dineros? ¿Por qué no pensar de que hay sí. pocos emprendedores porque no tenemos el recurso? Entonces, eso es interesante que lo Claro. analicemos. Y en el fondo de lo que estás diciendo también es como romper con ese paradigma que se tiene a veces de darle valor al dinero, o sea, como si el dinero pensara, cuando realmente el dinero es neutro. Nosotros somos los que le damos una intencionalidad. La intencionalidad de ser bueno o de ser malo, ¿sí? Entonces, sí hay que liberarnos de tanto prejuicio en ese sentido, porque mira que leyendo un libro que se llama La magia de pensar en grande de David Schwartz, él habla justamente de cómo la programación, hablamos aquí de PNL, programación neurolingüística, pero también hablamos de mentalidad positiva. Entonces, en la medida en que uno
puede enfocar, puede enfocarse en una meta, en una creencia, en la fe, claro, en la buena autoestima, uno puede cambiar lo que quiera. ¿A través de qué? Dice él, el autoanálisis, la autoobservación y, digamos, mucha determinación para generar un cambio, un cambio. Eso es lo que realmente forma en las personas carácter. Por eso decíamos al principio que parte de la investigación, sobre todo en la parte actitudinal, se va a necesitar que también la persona que quiera generar un cambio a través de esta formación, pues tenga y realmente pueda enfocar esto que estamos haciendo, esta formación, para que pueda generar realmente un cambio en su vida. Necesita también una parte actitudinal muy fuerte. La actitud es fundamental para el desarrollo de la vida. Mire, vayamos a Napoleón Hill en su obra Piense y hágase rico del 2011. Él toma la biografía de muchos grandes personajes que hoy día son grandes millonarios, ¿verdad? Y la lleva a su obra como una recopilación de grandes biografías, la vida de muchos personajes. Pero ¿qué resalta él? Que fueron personas que nacieron totalmente pobres y terminan muriendo, por así decirlo, porque la gran mayoría ya fallecieron. ¿Cómo se hacen millonarios? Y en ningún momento esas personas dijeron, yo quiero ser millonario. Únicamente querían tener un arte y lógicamente de ese arte se deriva la ganancia, la tenencia del dinero. Y la cuestión es saber qué voy a hacer una vez yo tenga ese dinero. Eso fue lo que pasó en esa gran obra del señor Napoleón Hill. ¿Qué tiene que comentar usted, amigazo? No, también me recuerda otro libro importante allí que hablaba justamente de cómo uno programaba el tema de las metas, de los deseos, y que debería enfocar justamente toda su energía, toda su pasión, enamorarse de lo que uno quisiera hacer, de lo que uno quería hacer para lograrlo realmente. Y esto pues tiene que ver mucho con cómo cambia uno paradigmas desde que uno nace, ¿no? Desde la idiosincrasia que uno tiene, entonces cómo la educación le puede a uno ayudar a servir para despertar esa conciencia, ¿sí? Aprender a uno a observarse, aprender a uno a revisar la manera de ser, de pensar, de actuar, de darse cuenta y de cómo yo estoy enfocado frente al dinero, qué es el dinero, qué significa para mí. Y entonces porque si yo pienso que el dinero es negativo en mi mente, ¿quién me saca de ahí? Usted me puede dar todos los consejos que quiera, pero si en mi cabecita pienso que eso es negativo, pues no voy a salir de ahí. Entonces, todo lo que yo programe en mi cabeza es verdadero o es falso. Eso tengo que entenderlo. La mente es como una Totalmente de especie de acuerdo. lámpara mágica que le va a hacer caso a usted. Por eso hablamos Así acá en es. el fondo que hay que desarrollar conciencia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos Bueno, dice Yokoi Kenji, mi profe, Yokoi Kenji, al respecto? un joven Ujú. colombo-japonés muy, muy sabio, es un joven con muchas habilidades para tratar de transmitir buena vibra, como se dice aquí. Tuve la oportunidad de asistir a una charla de este joven y me di cuenta que se centra en dos aspectos importantes. Uno, sobre la inteligencia y otro es sobre la disciplina. En cuanto a la inteligencia, dice que no es que un ser humano sea más inteligente que otro, sino que desarrolla mejores habilidades, pero es en función de la disciplina, que es el problema que tenemos los latinoamericanos. Pero centrémonos fundamentalmente en Colombia. Nosotros los colombianos somos bastante algarabiosos, somos bastante folclóricos, bastante holgorosos. Eso significa de que muchos de los aspectos de nuestra vida los desarrollamos de la misma manera. La disciplina es fundamental para tomar las mejores decisiones en la vida. Entonces, hacemos un parangón y siempre nos han dicho de que los orientales son más inteligentes que los colombianos. Y eso es totalmente falso. Únicamente que ellos llevan unos conceptos disciplinarios que son únicos en la vida. Hoy día podemos ver a este joven que se pasea por todo el país dictando charlas y haciendo esa comparación que me parece interesante. ¿Sigue usted, jefe? Sí, bueno, para centrarnos justamente en eso que está diciendo mi profe, ¿en qué es la disciplina? O sea, para Yokoi Kenji, la disciplina son tres elementos fundamentales: la organización, la limpieza y la puntualidad. La organización, porque es que para ellos como cultura desde que nacen, el orden de las cosas
sí altera el resultado. Se necesita que usted tenga un orden, una organización de las cosas en su casa, en su computador, en su vida. Entonces, eso, digamos que de alguna manera viene de adentro hacia afuera, es cómo yo, como ser humano, organizo mi forma de ser, pero cómo organizo mi parte exterior. El tema de la limpieza es fundamental porque es que, dice él, de esa manera como usted organiza su computador o su casa, su escritorio, también así organiza la empresa. Sabe dónde están las cosas, sabe qué función cumplen, saben para qué son. Entonces, el orden es fundamental. Y la puntualidad, ahí sí, como usted lo decía, eso es lo que nos diferencia, porque para nosotros en nuestro folclore, llegar a las 10 no tiene ningún problema si yo llego a las 10:30 o llego a la hora, ¿sí? O cuando yo digo, no, es que ya le llego ahí, César, y resulta que Así no, es. la reunión era a las 9 y el hombre aparece a las 9:30 o la persona aparece, no tiene ningún problema. Entonces, esa falta de responsabilidad con el tiempo, porque para ellos el tiempo es el elemento fundamental, es costoso, es el recurso, y nosotros a veces pasamos por ahí porque lo desperdiciamos sin problema. Desperdiciamos el tiempo de nosotros y el de los demás, además, ¿no? Así es. Entonces, Sí, señor. ese tema De es acuerdo. fundamental. Sí. Sin Entonces, embargo, qué podríamos aprender de lado y lado, César? podríamos aprender podríamos aprender de la disciplina oriental, ¿verdad? Ya que ellos son tan comedidos, son tan puntuales, son una persona muy, inclusive en cuanto a la parte personal, son muy reservados. Y eso es interesante, ¿sabes? Eso es interesante, eso nos lleva a ser mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque si adquirimos, gracias a las buenas decisiones, un trabajo o un emprendimiento que nos proporcione dinero, tenemos que ser comedidos, tenemos que ser inclusive respetuosos de la pobreza de los demás. Eso me parece a mí que es interesante y eso lo plantea él también, ¿cierto? Ser reservado con nuestras finanzas, aparte de aprenderlas a manejar muy bien. ¿Qué cuenta? Perfecto. Y aquí esto ya nos lleva pues al punto final que es al que queremos llegar y es a la formulación de nuestra investigación. Porque digamos de alguna manera lo que hemos visto en esta maestría con el tema de las pedagogías críticas, con la evolución de la misma historia que nos lleva hasta aquí, hemos visto cómo sí nos sirve aplicar, digamos, dentro de este paradigma que tenemos de la educación financiera, eh, el tema de la pedagogía crítica porque justamente en este sentido, se puede construir una nueva pedagogía que incluya la educación financiera, porque de esta manera es crítica porque ambas partes la están construyendo. Aquí no se trata de que el profesor es el que sabe y el alumno es el que no entiende. Aquí se trata de involucrar a la familia también porque tiene que ver con la parte financiera. Se trata Sí, señor. de, involucrar al profesor porque el profesor tampoco conoce el tema financiero. Entonces, a ambos les preocupa el tema. Entonces, ¿por qué no Exacto. entre ambos construir la cátedra? ¿Por qué no entre ambos aprender venga, miramos de dónde vienen sus ingresos, profe, y venga, miramos de dónde Claro. vienen los ingresos del alumno? Venga, Exacto. miramos cómo es que usted gasta, venga, miramos cómo es que usted invierte y venga, miramos cómo es que yo lo hago. De pronto el alumno le puede dar clase, ¿sí? Entonces, en ambos sentidos es constructivo porque si ambos se ponen a mirar, están aprendiendo los dos. Y eso, digamos, es lo que estamos viendo. ¿Cómo afecta el tema financiero el tema de los proyectos de vida? Pero no solamente de los alumnos, el proyecto de vida de todos, de los profesores. Los Sí, profesores a señor. veces andan endeudados y andan llevados, entonces venga cómo miramos, cómo le sirve a ambos el tema, ¿sí? Esa Sí, es la señor. excusa y yo creo que aquí de alguna manera estamos construyendo una pedagogía crítica interesante porque viene de parte y parte, es participativa. La investigación que estamos haciendo tiene que ver con eso. Cuando estamos investigando, no solo estamos investigando cuál es el problema de los jóvenes, no, cuál es el problema nuestro con el tema financiero, Sí, ¿sí? señor. La parte Entonces, personal nos primero. está sirviendo a todos. Entonces, bueno, Sí. básicamente eso es un poquito lo que queríamos exponer acá, pues, que los compañeros y el profesor conociera la investigación que estamos haciendo, el sentido que le estamos dando y cómo finalmente, pues todas las lecturas y toda la formación que estamos recibiendo realmente nos sirve para
darle más forma a este proyecto. Muchas gracias, mi profe César, por su intervención. Gracias a usted por invitarme. Claro que sí. Bueno.